La noche olía a tabaco y nostalgia. En un pequeño bar del barrio madrileño de Malasaña, una voz grave, ronca y elegante se abrió paso entre las conversaciones. No era la voz de un cantante cualquiera, sino la de un hombre que había vivido todos los excesos, las glorias y los silencios de una generación entera. Jaime Urrutia, el poeta del desencanto, el caballero del rock castizo. Durante décadas, su nombre resonó con la fuerza de una época donde España intentaba encontrarse a sí misma tras años de sombras. Con Gabinete Caligari, Urrutia no solo puso música a los 80, sino que le dio identidad. En cada canción había ironía, pasión y un cierto desencanto que lo separaba de la alegría artificial de la movida. Su voz sonaba a vino tinto, a carretera vieja, a amor sin retorno. Pero detrás de esa voz profunda, se escondía un hombre atormentado por la fama, las rupturas y la soledad. Mientras otros se dejaban devorar por el brillo de los focos, él prefería refugiarse en la penumbra. ¿Qué ocurrió realmente con Jaime Urrutia cuando el ruido de la movida se apagó? ¿Qué secretos guardaba el hombre que convirtió la melancolía en himnos? Hoy, su historia vuelve a sonar, entre acordes de guitarra y ecos del pasado, para recordarnos que incluso el silencio puede tener ritmo. Jaime Urrutia nació en el corazón de Madrid, en una época en la que la ciudad aún respiraba bajo el peso del silencio. Era un tiempo donde las calles hablaban más con miradas que con palabras, y la música todavía no se había convertido en el refugio de toda una generación. Su infancia transcurrió entre el olor del asfalto caliente y el eco de los coches antiguos que cruzaban el barrio de Salamanca. Su padre, un hombre serio, trabajador, vinculado al mundo de la ingeniería, soñaba con un hijo que siguiera un camino estable. Pero Jaime ya tenía otro destino grabado en la piel. Desde pequeño mostró una fascinación casi instintiva por los sonidos, no los de la televisión, sino los que venían de los bares, de los discos de vinilo que su hermano mayor escuchaba a escondidas. Elvis, The Rolling Stones, Lou Reed. Aquellos acordes le abrieron una puerta invisible. Allí descubrió que la música podía ser una forma de resistencia, una manera de respirar cuando el aire escaseaba. En el colegio, Jaime era reservado, observador. No era el más aplicado, pero tenía una sensibilidad distinta. Mientras otros soñaban con ser futbolistas o médicos, él escribía frases sueltas en los márgenes de los cuadernos, versos improvisados sobre la soledad y el deseo de escapar. Su adolescencia coincidió con los últimos años del franquismo, un tiempo donde la rebeldía se pagaba caro, pero también donde empezaban a nacer los primeros gestos de libertad. Con los años, Madrid comenzó a transformarse. La dictadura daba paso a una nueva España que quería cantar, reír, vivir sin miedo. Las calles se llenaron de jóvenes que buscaban romper con el pasado. Jaime, sin saberlo, iba a convertirse en una de las voces más reconocibles de ese cambio. Antes de llegar a Gabinete Caligari, formó parte de un grupo llamado Ejecutivos Agresivos. Allí, en medio de guitarras crudas y letras provocadoras, aprendió que el rock no solo era ruido, sino una forma de narrar la vida. Su voz, profunda y con un acento marcadamente madrileño, empezaba a destacar. No era la de un imitador de ídolos extranjeros, era la voz de un hombre que cantaba sobre lo que conocía. La noche, el deseo, el desencanto. Cuando el movimiento de la movida madrileña empezó a tomar forma, Urrutia ya estaba preparado. Había absorbido la estética del punk, la elegancia de la new wave y la ironía del pop español, pero, sobre todo, había desarrollado una mirada única. Mientras muchos cantaban a la euforia del momento, él prefería hablar del otro lado de la moneda, del amor que no se cumplía, del fracaso disfrazado de fiesta, del vacío que seguía después del aplauso. Esa mezcla de romanticismo y cinismo marcaría toda su carrera. Era el reflejo de una generación que creció entre el miedo y la esperanza, que aprendió a reír para no llorar. Urrutia entendió pronto que su fuerza estaba en la palabra, en cómo podía decir más con un verso corto que otros con un discurso entero. Y así, poco a poco, el chico de mirada seria y voz grave empezó a escribir su propia leyenda. Sus amigos lo recuerdan como un joven distante, pero carismático. Siempre elegante, siempre con una ironía en la punta de la lengua. En las tertulias del Café La Palma o del Rock Ola, su presencia imponía respeto. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Había en él una mezcla de intelectual y de tipo de barrio. Una dualidad que lo haría irresistible para el público años después. La historia de Jaime Urrutia no comenzó en los grandes escenarios, sino en los bares pequeños, entre humo y guitarras desafinadas. Allí nació el espíritu de un artista que, sin proponérselo, iba a darle voz a toda una España que buscaba reconocerse en el espejo después de décadas de silencio. Y mientras la ciudad despertaba a su nueva libertad,
Urrutia ya estaba escribiendo las canciones que, sin saberlo, se convertirían en himnos del desencanto y del amor en tiempos de cambio. El Madrid de comienzos de los años 80 era una explosión de colores, ruido y deseo. Las noches parecían no tener fin. La juventud buscaba nuevas formas de ser libre, y los bares se convertían en templos donde cada canción podía ser un manifiesto. En ese torbellino de creatividad apareció Gabinete Caligari, el grupo que colocaría a Jaime Urrutia en el centro del mapa musical español. Formado junto a Eddie Clavo y Ferni Presas, el trío combinaba elegancia, ironía y una melancolía que contrastaba con el frenesí del momento. Mientras otros grupos de la movida cantaban sobre fiestas interminables y amores fugaces, Gabinete proponía otra estética, una mirada más oscura, más literaria, casi cinematográfica. Jaime, con su voz grave y su estilo de dandy urbano, se convirtió en la figura central de ese universo. El primer impacto llegó con temas como Cuatro Rosas y Al calor del amor en un bar. En ellas se escuchaba algo diferente, el ritmo del rock and roll mezclado con una narrativa profundamente española. Las letras de Urrutia eran crónicas de la calle, retratos de una generación que vivía entre la euforia y el desencanto. Su forma de escribir tenía la precisión de un poeta y la sinceridad de alguien que había visto demasiado para fingir ingenuidad. El público lo notó enseguida. Las radios empezaron a sonar con su voz inconfundible, esa mezcla de ternura y arrogancia que lo hacía único. En los conciertos, su figura se recortaba bajo las luces como un caballero antiguo perdido en la modernidad. No bailaba, no gritaba. Solo cantaba con una intensidad que desarmaba. Cada palabra salía medida, cada gesto calculado. Era el opuesto del caos. Y precisamente por eso fascinaba. Con el álbum Camino Soria, lanzado a finales de los 80, Gabinete Caligari alcanzó su cima. El disco no solo fue un éxito de ventas, sino una declaración de estilo. En una época dominada por la frivolidad, Jaime escribió sobre la nostalgia, la distancia y el paso del tiempo. Canciones como La culpa fue del cha-cha-cha o Suite nupcial mostraban su capacidad para convertir lo cotidiano en arte. Cada acorde llevaba un perfume de decadencia elegante, cada verso una herida abierta. La crítica lo colocó entre los grandes letristas del país. Muchos lo comparaban con Sabina o Aute, pero Urrutia tenía algo distinto. No necesitaba la provocación política ni el cinismo excesivo. Su rebeldía era más íntima, más silenciosa. En su música convivían la herencia castiza de Madrid y la sofisticación del rock europeo. Sin embargo, el éxito también trajo consigo las tensiones inevitables. La fama, que parecía un premio, empezó a sentirse como una carga. Jaime nunca fue amigo de los reflectores ni de los titulares. Odiaba las entrevistas vacías, los programas que lo reducían a una caricatura. Yo no canto para gustar, canto porque lo necesito, decía en aquella época. Y esa frase resumía su relación con el arte, una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Durante los conciertos multitudinarios, el público coreaba sus letras con devoción. Pero en los camerinos, el silencio era cada vez más pesado. Las giras eran largas, el ritmo agotador. La industria exigía más sencillez, más éxitos inmediatos, mientras él buscaba profundidad, coherencia. Esa tensión entre arte y mercado, entre honestidad y supervivencia, se convirtió en una sombra constante. Aún así, el magnetismo de Urrutia crecía. Cada aparición suya en televisión, cada frase mordaz, cada gesto sobrio, alimentaban su aura de personaje enigmático. Parecía vivir en un equilibrio frágil entre la pasión y la distancia. El público lo amaba por eso mismo, por no parecerse a nadie. Pero como todo mito, el brillo del éxito iba a tener un precio. Detrás del aplauso, empezaban a gestarse los conflictos internos, los desencuentros y la soledad que terminarían por romper el hechizo. El éxito de Camino Soria convirtió a Jaime Urrutia en una figura imprescindible de la música española. Sin embargo, esa misma luz empezó a deslumbrar y a quemar. Detrás del aplauso, los problemas se multiplicaban. El grupo, que había funcionado durante años como una hermandad de artistas, comenzó a resquebrajarse por dentro. Las tensiones creativas, los egos, la presión de las discográficas y el desgaste emocional de las giras crearon un cóctel explosivo. Urrutia, perfeccionista hasta el extremo, quería dar un paso más, evolucionar hacia una música más madura, más sobria, más fiel a su espíritu, pero la industria exigía otra cosa. Fórmulas repetidas, éxitos fáciles, letras que no molestaran a nadie. A mediados de los 90, ese conflicto estalló. Gabinete Caligari, símbolo de una generación, empezó a desintegrarse. Las disputas internas se volvieron públicas, y los rumores sobre una ruptura definitiva se propagaron con la velocidad del humo en un bar cerrado. Para Jaime, aquel fue un golpe devastador.
Durante años, el grupo había sido su casa, su refugio y su máscara. Sin gabinete, se quedaba solo frente a un mundo musical que ya no se parecía en nada al que lo había consagrado. Las radios buscaban sonidos nuevos. Los jóvenes ya no entendían la elegancia irónica de sus letras, y los medios empezaban a tratarlo como una reliquia de otra época. La prensa, siempre hambrienta de escándalos, amplificó cada gesto, cada silencio. Algunos lo acusaban de haberse vuelto arrogante, de no adaptarse a los nuevos tiempos. Otros hablaban de su carácter difícil, de su obsesión con el control. Lo cierto es que Jaime nunca fue complaciente. No soportaba la mediocridad, y eso lo hacía chocar con todos, productores, periodistas, incluso amigos. En el plano personal, las cosas no iban mejor. Las rupturas sentimentales, la soledad y la frustración se convirtieron en su compañía constante. Empezó a alejarse de los escenarios, a rechazar invitaciones, a desaparecer del foco. Madrid, que antes era su escenario, se volvió un laberinto de recuerdos. Caminaba por las mismas calles que había cantado, pero ahora lo hacía con un silencio que dolía. En entrevistas de aquellos años, su mirada reflejaba cansancio. Decía que el éxito había sido un espejismo, que detrás de todo aplauso había un vacío imposible de llenar. Mientras tanto, los fans se preguntaban qué había pasado con el hombre que había escrito los himnos de su juventud. La movida madrileña, que en su día lo había impulsado, se había convertido en un recuerdo sepia. Los nuevos ídolos cantaban sobre otras cosas, y el estilo clásico, poético y áspero de Urrutia parecía fuera de lugar. Los rumores sobre su estado emocional crecieron. Algunos hablaban de depresión, otros de aislamiento voluntario. Jaime no lo negaba. Admitía que había perdido la ilusión, que la industria lo había traicionado. Pero detrás de ese desencanto seguía latiendo algo más profundo. Una necesidad de reencontrarse con la música sin filtros, sin presiones. El momento más crítico llegó cuando, tras años de silencio, los medios comenzaron a preguntarse si había llegado el final de su carrera. Se escribieron artículos titulados El ocaso de un dandy, el último romántico que se apagó en silencio. Y, como suele ocurrir, el mito empezó a crecer en torno a su ausencia. La figura de Jaime Urrutia se transformó en leyenda viva, en un símbolo de autenticidad perdida en un mundo que corría demasiado rápido. Pero esa leyenda tenía un precio: el aislamiento. Durante un tiempo su vida se redujo a los márgenes. Ni giras, ni apariciones públicas, ni nuevos discos. Solo la escritura, los paseos, los cafés discretos donde aún sonaban los ecos de sus viejos temas. Algunos amigos cercanos contaban que, a pesar de su distancia, seguía escribiendo cada día letras sin destino, melodías grabadas en cintas viejas, canciones que quizás nunca serían escuchadas. Sin embargo, esa crisis también tuvo un efecto inesperado. Lo obligó a mirarse sin disfraces, a comprender que el verdadero artista no desaparece con la fama, sino que se redefine. Jaime empezó a componer para sí mismo, sin la presión del éxito ni la mirada del público. En ese proceso lento y doloroso, redescubrió la esencia de lo que lo había llevado a cantar. La necesidad de contar historias, de transformar el dolor en belleza. En una entrevista posterior, confesó que había aprendido más del fracaso que del triunfo, que el silencio le había enseñado a escuchar de nuevo. Que, después de todo, la música seguía siendo su única manera de sobrevivir. La caída de Jaime Urrutia no fue un escándalo en el sentido clásico. No hubo drogas, ni grandes titulares ni juicios mediáticos. Fue algo más humano, más íntimo. El choque entre un creador sincero y un mundo que ya no entendía su lenguaje. Pero de ese choque, de esa soledad elegida, surgiría una nueva etapa. Porque incluso en sus horas más oscuras, Jaime nunca dejó de escribir. Y esas palabras, esas melodías guardadas, serían el punto de partida para su regreso. La caída de Jaime Urrutia no fue ruidosa. No hubo titulares sensacionalistas ni cámaras persiguiéndolo por las calles. Fue un descenso silencioso, casi digno, como si hubiera decidido retirarse para observar el mundo desde lejos. Mientras la música española cambiaba de piel, abrazando el pop digital y las nuevas tendencias, Jaime permanecía inmóvil, fiel a su propia sombra. Muchos creyeron que había desaparecido para siempre, que su historia terminaba en aquella crisis que lo había dejado exhausto. Pero en realidad, estaba gestando su renacimiento. Durante esos años de silencio, Urrutia se dedicó a escribir sin pensar en discos, ni en giras, ni en ventas. Recuperó el placer de componer como lo hacía en sus comienzos, por necesidad, no por obligación. Se aisló en su casa de Madrid, rodeado de guitarras y viejos vinilos. A veces pasaban días enteros sin que hablara con nadie. Pero en ese aislamiento encontró claridad. Descubrió que su voz, aquella que había definido a toda una generación,
Seguía viva. Solo necesitaba tiempo para afinarla de nuevo. Fue entonces cuando, de forma discreta, empezó a trabajar en su primer disco en solitario. Patente de Corso, publicado en los primeros años del nuevo milenio, fue más que un álbum, fue una confesión. Con letras introspectivas, melodías sobrias y una interpretación contenida pero intensa, el disco mostraba a un Jaime maduro, melancólico y lúcido. Ya no buscaba complacer a nadie, su único objetivo era ser honesto consigo mismo. El público lo recibió con sorpresa y respeto. No era el Urrutia de los 80, ni el ícono de la movida. Era un hombre que había sobrevivido a sus propias ruinas y volvía a cantar desde el silencio. Canciones como Qué barbaridad o Maribel resonaban con una nueva fuerza, la del que ha caído y aprendido a levantarse sin alardes. Los críticos, que años antes lo habían dado por acabado, reconocieron su coherencia. En una época donde muchos artistas de su generación se reinventaban para agradar al mercado, él eligió la fidelidad a su esencia. Su música, más desnuda, más humana, hablaba de la madurez, del paso del tiempo, de la pérdida, pero también de la resistencia, del orgullo de seguir en pie. Poco a poco, volvió a los escenarios, ya no en grandes estadios, sino en teatros, en salas íntimas, donde cada palabra encontraba su eco. El público que acudía a verlo no era el mismo de antes, eran seguidores que habían crecido con él, que también habían conocido el desencanto, la nostalgia, los golpes de la vida. Entre ellos y Jaime se creó un vínculo nuevo, más profundo. No era la idolatría de la juventud, sino el respeto entre iguales. Urrutia nunca volvió a perseguir la fama. Se convirtió en un referente silencioso, admirado por músicos jóvenes que veían en él un ejemplo de integridad. Mientras muchos de sus contemporáneos se diluían en la nostalgia, él demostró que se podía envejecer con elegancia, sin traicionar lo que uno fue. En más de una entrevista, dijo que ya no le preocupaba ser recordado, que lo único que quería era seguir tocando mientras tuviera algo que decir. Y lo cierto es que, tras cada concierto, tras cada acorde, seguía latiendo la misma esencia, la del chico madrileño que un día descubrió que la música podía ser su forma de resistir. Jaime Urrutia había caído, sí, pero lo había hecho de pie. Y en esa caída silenciosa, había encontrado la versión más honesta de sí mismo. Hablar del legado de Jaime Urrutia es hablar de una de las figuras más singulares y coherentes del rock español. No fue el más mediático ni el más complaciente, pero dejó una huella tan profunda que todavía hoy su influencia se percibe en generaciones enteras de músicos. A diferencia de otros nombres de la movida que quedaron anclados en la nostalgia, Urrutia trascendió aquella época. Su voz, sus letras y su actitud siguen resonando como el eco de una España que aprendió a mirar la melancolía con orgullo. El paso del tiempo le ha dado una dimensión distinta a su obra. Lo que en los años 80 parecía una extravagancia intelectual, ese aire de dandy castizo, esa ironía amarga hoy se entiende como una forma de resistencia cultural. Jaime no quería copiar modelos extranjeros ni dejarse arrastrar por modas. Apostó por una identidad española sin complejos, por una mezcla de romanticismo, rock y literatura que lo convirtió en un autor irrepetible. Grupos y artistas posteriores, desde los más alternativos hasta los consagrados, han reconocido su influencia. Músicos como Bunbury, Iván Ferreiro o Leiva han mencionado su nombre como referencia. Todos coinciden en algo. Urrutia enseñó que se podía escribir rock en castellano con profundidad, sin perder la elegancia ni la autenticidad. Que se podía hablar del amor, del desencanto o de la vida cotidiana sin recurrir a clichés. Que se podía ser moderno sin renunciar a las raíces. Su estilo vocal también marcó una diferencia. Esa voz grave, cercana, con un punto de distancia emocional, se convirtió en su sello. No necesitaba gritar para conmover. Bastaba una frase, una pausa, una mirada. En un país acostumbrado a los excesos, él demostró que la contención podía ser igual de poderosa. Con el paso de los años, la figura de Jaime ha ido adquiriendo un aura casi literaria. Sus canciones se estudian como textos poéticos, llenos de dobles sentidos, de ironías, de referencias culturales. Canciones como Camino Soria, La culpa fue del cha-cha-cha o Suite nupcial no son solo himnos generacionales, sino fragmentos de una crónica sentimental de España. Hablan de la transición, del deseo, de la pérdida y de la soledad. Y lo hacen con un equilibrio perfecto entre lo popular y lo culto. En los homenajes que se le han rendido en los últimos años, muchos coinciden en destacar su coherencia. Urrutia nunca se vendió a las modas ni al mercado. Mantuvo su integridad artística, incluso cuando eso significaba desaparecer de los grandes escenarios. En un mundo donde todo se consume rápido, su figura representa lo contrario: la permanencia. La idea de que el arte verdadero necesita tiempo, silencio y honestidad. También su estética ha dejado una huella inconfundible.
Trajes oscuros, mirada seria, presencia contenida. Nunca buscó ser extravagante. Su elegancia era sobria, casi antigua, y por eso mismo atemporal. Era el reflejo de un artista que prefería sugerir antes que exhibir. Para muchos, su legado más importante no está solo en las canciones, sino en la actitud. Jaime Urrutia enseñó a toda una generación de creadores que se puede vivir de la música sin traicionarse, que la dignidad artística es posible incluso en una industria que a menudo premia lo efímero, que el éxito más valioso no es llenar estadios, sino seguir siendo uno mismo cuando todos te piden que cambies. Hoy, cuando se escucha su voz en la radio o en algún bar de Madrid, hay algo que trasciende el tiempo. No es solo nostalgia. Es reconocimiento, es el respeto por alguien que convirtió sus heridas en arte, su silencio en lección. En entrevistas recientes, Jaime se muestra más sereno, casi reconciliado con todo. Habla del pasado sin rencor, del presente con ironía, del futuro con calma. Sabe que su obra ya pertenece a la memoria colectiva, que sus canciones seguirán sonando mucho después de que él se calle. En los festivales donde los jóvenes redescubren los sonidos de los 80, su nombre aparece siempre, rodeado de admiración. Muchos de esos jóvenes que nunca vivieron la movida, escuchan Camino Soria y sienten que aún tiene algo que decirles. Porque el desencanto, la melancolía y la búsqueda de sentido son emociones universales. El legado de Jaime Urrutia no se mide en cifras ni en trofeos, se mide en respeto. En la forma en que sus letras siguen iluminando rincones oscuros del alma española, en cómo su voz continúa recordándonos que el rock también puede ser poesía. Y que la autenticidad, aunque duela, siempre deja una huella más duradera que cualquier moda. Jaime Urrutia no solo fue el alma de Gabinete Caligari. Fue, y sigue siendo, el espejo donde España aprendió a mirarse con ironía, con dolor y con una elegancia que el tiempo no ha podido borrar. En los bares donde aún suenan los vinilos, en las calles de Madrid que guardan los ecos de otra época, la voz de Jaime Urrutia sigue viva. No como un recuerdo, sino como una presencia. En cada verso suyo hay una lección. Que el tiempo pasa, que el amor duele, que la dignidad cuesta, pero vale la pena. Su música no envejece porque nunca fue una moda. Fue verdad. Y la verdad no tiene fecha de caducidad. Hoy, cuando muchos artistas buscan reinventarse cada temporada, Jaime se mantiene inmóvil, fiel a sí mismo. Esa fidelidad, que antes fue su condena, se ha convertido en su mayor triunfo. Su nombre ya no pertenece solo a una generación, sino a la historia de la música española. Cada vez que suena Camino Soria, algo se detiene. Es como si el país entero recordara, por un instante, que hubo una época en la que las canciones no se escribían para vender, sino para decir lo que nadie se atrevía a decir. Jaime Urrutia no buscó ser leyenda, pero el tiempo lo convirtió en una, y mientras su voz siga resonando entre guitarras y copas vacías, su historia seguirá viva, enseñándonos que incluso el silencio puede tener melodía. Si te apasionan las historias de quienes transformaron su dolor en arte, no te pierdas el próximo episodio en el comentario fijado. Allí continuamos explorando las vidas que marcaron la memoria musical de España.